El día de hoy vamos a repasar la regla de Cramer que nos permite a través del uso de determinantes despejar las variables de un sistema de ecuaciones lineales. En este caso tenemos un sistema de ecuaciones lineales de 2 por 2 representado por estas ecuaciones. Para despejar cada una de las variables, en este caso la variable x, calculamos dos determinantes. Una determinante en el denominador, conformada por los elementos de la matriz de coeficientes de la ecuación, y una determinante en el denominador, conformada por elementos que pertenecen también a los coeficientes del sistema de ecuaciones lineales, pero reemplazando los coeficientes que acompañaban a la variable x por los términos independientes del sistema de ecuaciones lineales. En este caso ya no va A1, A2, sino va C1 y C2. De igual forma se hace para la variable y. Aquí la tenemos. Una determinante conformada por los elementos de la matriz de coeficientes del sistema que va en el denominador, y en el numerador una determinante que se obtiene utilizando también coeficientes del sistema de ecuaciones lineales, pero reemplazando los coeficientes de las i's por los términos independientes. Cabe resaltar que en el denominador siempre va la misma determinante, la determinante de la matriz de coeficientes del sistema de ecuaciones lineales. Esto que se hace para sistemas de 2 por 2 se puede hacer para sistemas de 3 por 3, de 4 por 4 y de órdenes superiores incluso, ¿no? No hay un límite en el orden. Para el caso de sistema de ecuaciones de orden 3 variables y 3 ecuaciones, la solución de cada una de las variables, como ven aquí, la variable x, se obtiene también a través de dos determinantes. Una determinante o determinantes que van en el denominador para todas las variables. Observen aquí, estas determinantes son determinantes que coinciden con los elementos de la matriz de coeficientes del sistema, y en el denominador determinantes que para cada variable se reemplazan los términos independientes en los coeficientes que acompañaban a cada variable o a la variable que se estaba despejando. En el caso de x, estos términos de aquí; en el caso de y, estos términos de aquí; y en el caso de z, estos términos de aquí, ¿no? Para órdenes superiores también se pueden utilizar determinantes. La complicación es que van a ser determinantes de orden grande. Su cálculo puede ser muy laborioso. No es el método más recomendado para resolver los sistemas de ecuaciones lineales, pero sí nos da un mensaje bastante útil, que es el siguiente: que sabiendo la naturaleza de la determinante o el valor de la determinante, uno podría conocer si es que el sistema tiene una única solución, o tiene infinitas soluciones, o no tiene solución. Por ejemplo, aquí, si la determinante de este arreglo fuera igual a 0, el sistema no tendría una única solución, o no tiene solución, o tendría infinitas soluciones, y eso dependería del valor de la determinante del denominador. O sea que la determinante en sí determina la naturaleza de la solución, cómo es la solución de un sistema de ecuaciones lineales. Históricamente de allí viene su nombre, ¿no? Cómo se calcula la determinante son métodos que vamos a ver posteriormente en clase, y también el método general lo veremos de una manera bastante rápida en esta presentación. La determinante realmente es una función. ¿Qué cosa es una función? Una función es una transformación. Uno coge alguna cosa, un número, una variable, lo que sea, le aplica una fórmula, un método, una regla, y transforma esa cosa, esa variable, ese número en otra cosa, ¿no? Esa es una función, es una transformación de algo, ¿no? Generalmente en los números reales las variables o los números se transforman por medio de fórmulas. En el caso de una determinante, lo que se va a hacer es transformar este ordenamiento en un número a través de una fórmula que va a coger a todos los elementos que constituyen la determinante. En otras palabras, ¿no? Es a través de una función que va a operar
con todas las variables, con todos los elementos de la determinante, pues obtendremos un número que va a ser un real. Este concepto es bastante interesante, ¿no? No olvidar, ¿no? La determinante realmente es un número, ¿no? No es una matriz. Hay una diferencia sustancial entre lo que es la matriz y su determinante. La matriz es un ordenamiento de números, un ordenamiento cuadriculado. En cambio, la determinante, si bien se puede expresar de una forma similar, sin embargo, su resultado es un número real. Cómo se calculan las determinantes lo veremos en la siguiente diapositiva. La determinante tiene una fórmula, ¿no? Esa fórmula tiene términos, unos términos en los cuales se combinan los elementos de la determinante. Si estamos en una determinante de orden 3×3, deberíamos obtener 6 términos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos esos términos se tienen que sumar. ¿Cómo se forman cada término de la determinante? La regla es la siguiente. Cada término va a estar formada por elementos de la determinante, de tal manera de que ningún elemento pertenezca o se repita en la ubicación de los renglones y la columna. En otras palabras, por ejemplo aquí, si formamos el primer término así, como ustedes observan, el primer término es A1, ubicado en la posición de la esquina. Si cogemos el segundo término en esta ubicación, pues es un término que efectivamente no pertenece a este renglón y no pertenece a esta columna, por lo tanto cumple la definición y está bien que lo cojamos. Sin embargo, el tercer término ya no puede ser ni C2, ni C1, ni B3, ni B1, porque si no estaríamos cumpliendo la regla de que el tercer término no pertenezca a ningún renglón o a ninguna columna que previamente sea elegido para los otros términos. Por lo tanto, el tercer término sería C3. Si hubiésemos tomado la segunda opción para el segundo término, no hubiésemos cogido B2, sino hubiésemos cogido B3. De igual manera, el tercer término tendría que ser C2, porque no podía ser C1, ya que ya estaba cogida el renglón 1, ni podía ser C3 porque también había sido cogido el renglón 3. Solamente quedaba pendiente el renglón 2 en la tercera columna. Con esa misma regla se pueden armar todos los términos. Observen aquí el término A2, B1, C3. También cada término pertenece a renglones y columnas diferentes. Es el término que aparece aquí. La otra combinación es esta, A2, B3, C1. Como ven, también pertenecen a renglones diferentes y a columnas diferentes. El término 3, B1, C2, ¿no? Y el último término, que sería el término formado por el producto de los elementos que se encuentran en la diagonal secundaria de la determinante, A3, B2, C1, ¿no? Es el término que aparece aquí. Estos 6 términos se tienen que sumar. No hemos tratado todavía el signo que debería tener cada término. Es un signo que depende de un concepto que se llama inversiones, ¿no? de estos numeritos que aparecen aquí. Y eso es lo que veremos en una posterior clase. Gracias.